Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Sean bienvenidos a una clase más de este importante curso. Nos encontramos ya en punto de las 6 de la noche, hora hondureña, y preparados para una clase más. Les saluda el ingeniero Marcos Soto, especialista en sistemas y tecnología del proyecto Planet Café. Realmente es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en esta clase más. Y antes de dar inicio, pues recordar algunas recomendaciones que son importantes para mejorar nuestra experiencia con la clase. Entre ellas, de preferencia, pues conectarnos con una computadora o una tablet, ¿verdad? También podemos desde nuestro dispositivo móvil verificar nuestra conexión a Internet para que evitemos interferencias y que podamos siempre continuar con la fluidez de la clase. ¿Verdad? Procuremos apagar nuestros micrófonos y nuestras cámaras para evitar alguna interrupción durante la clase. Siempre tengamos a mano, pues, nuestras libretas para poder hacer los apuntes de lo más importante y poder tener a mano también cualquier consulta que nosotros podamos hacer a nuestros expositores del día de hoy. Y, ¿verdad? Si hay apertura para el tema de preguntas, pues levantar la mano, ¿verdad? Eso ayudará a que hagamos un poco más amena la clase. No olvidemos también registrar nuestra asistencia, eso es muy importante. Aquí el equipo, parte del staff, pues estarán enviando por el chat lo que es el enlace para que nosotros podamos registrar nuestra asistencia. Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por Fundación Condo Café a través de Plan Nescafé. Y en este día, en nuestro curso Café Exitosos en Mercados Actuales, Trazabilidad Social, vamos a estar viendo lo que es el tema creando espacios seguros para los niños y niñas en nuestras comunidades. Así que es un tema muy importante y sin duda alguna un tema muy fascinante. Hoy, nuestro expositor Emerson Ulloa, especialista en desarrollo transformador, con 14 años de experiencia, labora con ONGs de desarrollo humano en la implementación de programas y proyectos con énfasis en la niñez, juventud y liderazgo local, con un enfoque en derechos humanos y trabajo en asocio. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos en una ONG de ayuda humanitaria. Así que hoy tenemos un expositor de primera que sin duda alguna vamos a aprovechar mucho de sus conocimientos. Así que sin más, pues damos el espacio a nuestros colegas. Muchas gracias. Disculpas, aquí creo que no tenía acceso a mi micrófono y de igual manera, pues ahora mismo voy a encender mi cámara. Tal vez si me dan acceso a la cámara, por favor. Gracias, muy amables. Bueno, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué bueno verles nuevamente. Espero que algunos de ustedes hayan estado en la sesión del día de ayer, pues compartiendo un poco acerca de lo que era el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver de nuevo, pues un tema que es muy importante y es cómo la comunidad, cómo esas fuerzas vivas comunitarias, cómo ese liderazgo comunitario, cómo ese equipo de jóvenes que existen en las comunidades, cómo las organizaciones, cómo las estructuras comunitarias pues contribuyen para poder hacer mejores espacios para los niños y para las niñas. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a ver un poco acerca de la definición conceptual de los espacios seguros para la niñez, es decir, qué son estos espacios seguros para la niñez, cuál es el objetivo de estos espacios y cuál es esa relevancia de los espacios para los niños y para las niñas. Vamos a hablar también acerca de la importancia de las organizaciones de base comunitaria, como esas estructuras que están a nivel de la comunidad para poder gestionar el desarrollo comunitario, para poder encontrar soluciones y para poder pues enfrentar esos desafíos que de repente pues podamos tener más adelante, quizás en las situaciones que la comunidad esté enfrentando. Vamos a ver también acerca de la importancia y el rol de los comités de protección contra el trabajo infantil, conocidos como CPCTI, y esto pues alineado al bienestar de los niños y de las niñas. Y por último, vamos a ver la incorporación de los y las jóvenes en acciones comunitarias para la protección de la niñez. Es decir, cuál es el papel que los jóvenes pueden jugar en la comunidad, cuál podría ser ese rol protagónico de los jóvenes para la protección
de los niños y de las niñas. Y como reflexión el día de hoy, pues vamos a tener la siguiente, que nos dice que lo único que trabajen sea en su sueño. Así que muchísimo gusto estar acá con ustedes y pues antes de iniciar este proceso de aprendizaje vamos a explorar un poco los conocimientos. Como les mencionábamos en la clase anterior, es importante saber cuánto saben ustedes del tema porque en base a eso pues podemos hacer un enfoque más adelante y poder alinearnos a esas necesidades de aprendizaje. Les van a compartir un enlace, ¿verdad? Por medio de chat en el cual ustedes pues deberían de ingresar y poder contestar las siguientes preguntas, la cual dice la primera: los niños y niñas necesitan de los y las jóvenes, así como de las personas adultas de la comunidad para poder cuidar y proteger a los niños. Entonces, su respuesta puede ser verdadera o puede ser falsa. Muy bien. Entonces la pregunta nos dice, los niños y las niñas necesitan de los y las jóvenes y de las personas adultas para estar cuidados y protegidos en su comunidad. Esa es nuestra primera pregunta y tenemos pues 11 respuestas que han sido enviadas, pero tenemos a 189 personas conectadas por acá. Entonces les pedimos a cada uno de ustedes que puedan enviar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que realmente los jóvenes pueden contribuir a ese cuidado de los niños y las niñas? ¿O creen ustedes que eso es falso? Muy bien, ya miramos que 18 personas han llenado el cuestionario, pero aún así, pues, nos faltan muchas personas que llenen esta primer pregunta. Muy bien, mientras llenan esa primera pregunta, pues, nos movemos a la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Los líderes comunitarios buscan, ¿qué es lo que buscan estos líderes? ¿Su propio beneficio, el bien común o ustedes consideran que ninguna de estas es correcta? Muy bien, tenemos 43 personas que ya están completando esa pregunta, 46 personas ya que están llenando este formulario, ya tenemos 50. Y muy bien, pues les animamos a que ustedes puedan colocar. Aquí no hay una limitancia de tiempo para poderlo hacer. Sin embargo, es importante que ustedes lo puedan hacer lo más pronto posible, porque entre más pronto terminamos el cuestionario, pues más pronto nosotros iniciamos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, ya tenemos 74 personas que han colocado su respuesta, 78, y vamos a ver qué nos dice la tercera pregunta. Son algunos ejemplos de espacios seguros: la familia y la escuela, las fincas de café y las camaroneras, o los ríos y las quebradas. Y tenemos 87 personas que han contestado que para ellos los espacios seguros son la familia y la escuela. Muy bien, y nuestra última pregunta nos dice: como persona joven, yo debo cuidar a mis hermanos menores, ser un buen ejemplo en mi comunidad, participar en procesos de formación, o todas las anteriores creen que son correctas. Entonces, ¿cuál es ese rol que los y las jóvenes están jugando en su comunidad, están jugando en su familia, están jugando en la sociedad, en los centros educativos, en los centros de trabajo, en donde quiera que se encuentren? ¿Cuál es ese rol que pueden jugar? Cuidar a sus hermanos menores, ser un buen ejemplo en la comunidad, participar en procesos de formación, o consideran que todas estas situaciones pues son correctas. Entonces ya tenemos 129 respuestas, 130, y es muy probable que esto siga avanzando por acá. Muy bien. Ahora que hemos explorado los conocimientos previos, entonces pues vamos a entrar en materia de esta temática. Vamos a ver un poco qué entendemos por espacios seguros para la protección de la niñez. Inmediatamente cuando nosotros pensamos en espacios seguros para la protección de la niñez, probablemente evocamos a situaciones como que los niños y las niñas estén seguros, es decir, estén protegidos de todas aquellas situaciones que pudieran pues ocasionarles algún tipo de daño. Pero miremos más a detalle en la siguiente lámina de qué se tratan estos entornos protectores. Vamos a llamar entornos protectores a los espacios seguros para la niñez, y que son todos aquellos en donde los niños y las niñas pueden desenvolverse, pueden crecer, pueden desarrollarse y pueden aprender de manera integral. Entonces, ¿qué son esos espacios seguros? Son aquellas situaciones, aquellas circunstancias que permiten a los niños y a las niñas poder crecer en un ambiente seguro, sano, adecuado para su vida y para su desarrollo. Esto tiene que ver con un entorno protector, es decir, que los niños y niñas se sientan protegidos y cuidados, que estos niños y niñas puedan crecer en un marco de confianza y que al final logremos tener una
cultura de paz. Miren, esto es súper, súper importante porque los niños que en el futuro serán jóvenes y posteriormente van a ser adultos, que han crecido en entornos protectores, de alguna manera van a sentir confianza en su ambiente, en su entorno. Y como los han creado con protección y los han criado con protección, entonces muy probablemente ellos se van a sentir muy seguros y confiados. Y esto como resultado vamos a obtener una cultura de paz, porque lo más importante no es generar la paz, así específicamente, sino generar culturas o entornos, espacios, contextos en los que los niños y las niñas pues puedan mirar lo habitual como que la paz fluye, ¿verdad? Y no que como lo que estamos mirando en muchos países, ¿verdad? Que lo que pregona o lo que prevalece es la violencia, por ejemplo. Pero los entornos o protectores nos dan a nosotros la oportunidad de poder crear espacios seguros. Ahora bien, la promoción de estos espacios seguros las podemos encontrar en diferentes ámbitos, pero aquí nosotros vamos a mencionar 4 espacios donde deberíamos de tener espacios seguros. Y el primer espacio donde los niños y las niñas deben de sentirse seguros es en la familia. Ese es el primer espacio protector, donde los padres, la madre, los hermanos y los familiares brindan ciertas situaciones o circunstancias para que los niños y niñas se sientan bien. Ahora imagínense ustedes un niño o una niña que no se sienta protegido, que no se sienta cuidado en su propia casa. Entonces, ¿cuál es el lugar en el que el niño y niña debería de sentirse más protegido, más cuidado, más ayudado? Pues obviamente debería ser su familia, su hogar, y por eso lo tenemos como una primera instancia. En una segunda instancia vamos a hablar de la escuela. La escuela es otro espacio donde los niños y las niñas deberían de sentir espacios protectores. O en efecto, los centros educativos pues ofrecen esa oportunidad a los niños y las niñas, un espacio protector. ¿Y quiénes se encargan de poder generar esos espacios protectores? Pues el personal docente, el personal administrativo que está en el centro educativo. Si tenemos vigilancia, como en algunas escuelas o colegios, pues también ese personal debe de encargarse de que en la escuela sea un espacio protector. Pero ¿qué pasa con estos niños y niñas que están sufriendo bullying en la escuela? ¿Qué pasa con estos niños y niñas que de alguna manera están siendo maltratados por un maestro, por una maestra? ¿Qué pasa por un niño o por una niña que está siendo agredido por otro niño o por otra niña o incluso por un docente también, porque se dan esos casos? Entonces, en esos momentos miramos nosotros que los espacios protectores no están funcionando como deberían, pero la escuela o los centros educativos están llamados realmente a hacer esos espacios protectores para los niños y para las niñas. En una tercera instancia, nosotros tenemos la iglesia. Dentro de las comunidades generalmente tenemos una, dos iglesias, incluso tres iglesias, que esto tiene que ver con las diferentes denominaciones que pueda tener o las profesiones de fe. Pero generalmente al menos una iglesia debe de haber en una comunidad. Entonces, en este caso, los líderes comunitarios y las comunidades eclesiales deberían de facilitar los espacios o propiciar los espacios para que los niños y las niñas puedan sentirse en ambientes relativamente o más bien confortablemente o seguramente muy protectores. Y por último tenemos la comunidad. ¿Quiénes intervienen en la comunidad? Bueno, también tenemos liderazgos comunitarios que intervienen en la comunidad, las autoridades municipales, por ejemplo, las autoridades policiales que tenemos ahí, las organizaciones de base comunitaria. También tenemos algunas organizaciones, algunas empresas que pueden estar en esa comunidad y ellas también deben de propiciar espacios seguros para que los niños y las niñas se encuentren bien en la comunidad. Entonces aquí hay un punto muy importante y es que nosotros debemos de identificar como jóvenes, como personas que realmente queremos la mejoría para los niños y para las niñas, donde de estos 4 escenarios que estamos acá nosotros consideramos que realmente son espacios muy protectores y ahí debemos de fortalecer y desarrollar procesos que sean pues de acuerdo a las necesidades que se están viviendo o que se están teniendo en ese momento. Pero también es importante poder identificar en qué espacios no se están teniendo eh, las suficientes condiciones para poder llamarse un espacio protector, ¿verdad? Entonces, estos 4 escenarios o estos 4 espacios deberían de ser a nivel de la comunidad los lugares más seguros para los niños y para las niñas. Pero también tenemos algunos ejemplos de espacios seguros y podríamos hablar, por ejemplo, de algunas experiencias internas, en nuestro caso, en nuestro país Honduras, pero también algunas experiencias externas de otros países, como en este caso de México y Costa Rica.
Y estas experiencias nos evocan a nosotros que realmente la comunidad organizada puede hacer algunas acciones para poder propiciar espacios seguros. Miremos los primeros, espacios amigables para la niñez. Estos espacios son propiciados por la ACNUR, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, son ubicados en las zonas fronterizas donde los niños, pues, están siendo desplazados o donde hay mucha migración. Y pues es un espacio donde hay personas que puedan cuidar, atender a estos niños y niñas que van como migrantes y puedan recibir algún tipo de atención o algún tipo de estimulación, algunos cuidados, y esto pues ayuda muchísimo en esos segmentos de migración. Ustedes saben que los países centroamericanos pues se caracterizan por ser poblaciones migrantes y justamente pues la ACNUR ha considerado esta situación de poder propiciar estos espacios amigables para que los niños y las niñas se sientan muy bien. Y así como Honduras, de repente, pues tenemos también otras áreas fronterizas donde podamos encontrar estos espacios y que le den atención a los niños y las niñas. También tenemos los centros de cuidado. Estos centros de cuidado son intervenciones que las ha impulsado a nivel de Honduras las ONGs, en este caso World Vision Honduras, pero también las cooperativas cafetaleras. Impulsan estos centros de cuidado y son espacios donde los niños y las niñas durante la cosecha de café pueden permanecer en estos espacios mientras los padres se dedican a la cosecha. Generalmente los niños que ustedes van a encontrar acá en los centros de cuidado son hijos de productores o de cosechadores de café. Entonces, la intención es brindar una alternativa a los niños y a las niñas en donde mientras sus padres se dedican a la cosecha de café, ellos pueden estar en un espacio donde pueden aprender y donde pueden divertirse y donde pueden generar algunas habilidades y algún tipo de conocimientos a través de una currícula formativa. Y luego algunas experiencias externas, como les estaba mencionando, y podemos ver, por ejemplo, lo que son las ludotecas comunitarias. Estas principalmente, pues, las podemos encontrar en México, ¿verdad? Y son espacios, pues, gratuitos para los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes también, incluso las familias, donde realizan algunas actividades culturales, artísticas, y algunos juegos, y esto todo con el fin de poder estimular el desarrollo físico, mental, temas de solidaridad, por ejemplo, la creatividad, la promoción de la paz, etcétera. Entonces, estos espacios realmente sirven para poder hacer esa cohesión social y poder atender estas poblaciones. También estos espacios donde los niños, niñas, padres, cuidadores pueden mejorar la convivencia y mejorar algunas situaciones lúdico-culturales, por ejemplo, un proyecto para la primera infancia que contribuye al desarrollo de los niños y las niñas, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos las casas de alegría. Estas casas de alegría las vamos a encontrar principalmente en Costa Rica y al igual que los centros de cuidado, son espacios que permiten cuidado de los niños y las niñas desde los 0 hasta los 12 años de edad, que son hijos de recolectores de café, son colaboradores temporales en fincas, por ejemplo, y principalmente pues de personas migrantes estacionales. Entonces, estas situaciones que nosotros podemos ver por acá, podemos ver que realmente la comunidad, las organizaciones, las empresas, de alguna manera, los gobiernos se han preocupado por brindar mejores espacios para los niños y para las niñas, y pues podemos contar con estas experiencias que realmente han sido muy exitosas. Entonces, estos son algunos ejemplos claros de lo que podríamos conocer nosotros como espacios seguros para la niñez. Ahora, me gustaría que miraran este video, ¿verdad? De los Centros de Cuidado de Desarrollo Infantil de la Labor Ocotepeque, una iniciativa, como les mencioné, de World Vision, con algunas asociaciones y principalmente con las cooperativas cafetaleras que los han llevado a cabo. Entonces, miremos el siguiente video. Bueno, nosotros como cooperativa apoyamos al Centro Huellita de Amor, primeramente con un poco en el tema de la construcción. Visión Mundial pues hizo una gran parte, pero nosotros tenemos también un granito de arena para su construcción. Y pues actualmente estamos también apoyando con una persona que vamos a pagarla por unos meses para que también esté en atención para los niños. Algunas veces también estamos ayudando con alimentos para los niños también. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte del gran proyecto del Centro de Cuidado Infantil Rayito de Luz, que está ubicado en nuestra comunidad. Estamos comprometidos con seguir impulsando el desarrollo y fomentando la educación para los niños y los niños de nuestra comunidad. Por ello estamos apoyando este gran proyecto. Con él estamos garantizando de que los niños y niñas reciban educación, alimentación
y que no sean obligados a cometer trabajos forzosos. Motivados por el proyecto que Visión Mundial ha venido a implementar en nuestra comunidad, basándose con el apoyo de nuestra cooperativa. Sabemos de todos los riesgos que actualmente nuestros niños están corriendo en este rubro tan bondadoso, pero que al final pues no es un trabajo para los niños. Estamos pensando buscar aliados para poder inyectar el tema económico, traer mejores equipos a nuestro centro de cuidado para que nuestros niños estén de una manera más cómoda y se sientan más felices en lo que hacen. A mí me gusta acá porque juego con mis amigos, me gusta pintar, me gusta jugar y no me hace leer tanto. Si mi papi me dice, te quiero volver a llevar a la finca, yo le diría que no, porque allí me quemo mucho del sol, llueve, me mojo y todo eso. Mi papi dice que me quiere llevar a la finca para que ya no tenga que andar solo. Y mi mamá dice que me tiene que traer para que no ande solo y para que no vaya a esa gran caminada para abajo y para arriba sola. A mí me gusta venir al centro porque vengo a hacer tareas, pintar, jugar con mis amiguitos, a comer comida calientita y rica. Muy bien, entonces este es un video de una iniciativa que realmente pues está ocurriendo en la zona de Ocotepeque. Hasta aquí dejo un espacio para ver si tenemos algunas preguntas o algunos comentarios que pudiéramos pues tomar en cuenta antes de pasar a la siguiente parte de esta jornada, de este proceso de aprendizaje. Muy bien, me indican por favor si tenemos algunas preguntas o algunos Sí, comentarios. Emerson. Nos Muy bien. dicen acá, en Panamá, a las escuelas dedicadas al cuidado de los niños en época de cosecha se les llama Casa Esperanza. Muy bien. Excelente. Entonces, como verán ustedes, ¿cómo se puede organizar la comunidad? Pues eso es muy bueno y los nombres pueden variar, pero el fin último es la protección de la niñez y es buscar esas alternativas para poder, pues, prevenir el trabajo infantil. Y yo creo que aquí hacen un gran trabajo las organizaciones, las empresas, las ONGs que están, pues, desarrollando algunas acciones para la protección y el cuidado de los niños y las niñas, justamente como el video que acabamos de ver, donde las ONGs con los gobiernos locales, con las cooperativas cafetaleras, pues se unen para poder llevar a cabo algunas acciones en la prevención del trabajo infantil. Muy bien, si Emerson, no, sí, sí, adelante. tenemos aquí un comentario de Adonai. Muy buena iniciativa el Centro de los Cuidados Infantiles. ¿Nos podría comentar sobre la estrategia de sostenibilidad a largo plazo una vez se retire el apoyo institucional? Sí, muy bien. Comentarles que en el caso de Ocotepeque, justamente de este centro de cuidado, pues la GIZ de Alemania fue la que dio eh, una gran parte de esta inversión para la construcción de los centros, al igual que World Vision Honduras como implementador. Pero en la actualidad ya no hay fondos por parte de la GIZ para operar. Entonces, lo que ha sucedido es que las cooperativas cafetaleras, al igual que los comités de prevención de trabajo infantil o contra el trabajo infantil, pues se han unido y han realizado algunas acciones con el gobierno municipal para poder darle sostenibilidad a estos centros de cuidado que generalmente pues funcionan durante la temporada de cosecha de café. Entonces, como plan de sostenibilidad es ligar estas iniciativas con las cooperativas cafetaleras y con los gobiernos locales. Muy bien, no sé si hay alguna otra y si no, pues avanzamos. Nos Muy llega bien. un comentario, nos dicen, en mi país, Nicaragua, existen en algunas fincas CDI especial para cuidar a los niños mientras sus tutores trabajan. Nos llega otro comentario de Dunia, dice, en mi municipio había un centro de atención con el alcalde anterior y el actual alcalde lo cerró. Muy bien. Sí, situaciones como esas de repente pueden ocurrir, pero lo más importante es fortalecer las capacidades de la comunidad para que esto realmente pues sea sostenible. Y en efecto, la idea de los centros de cuidado en Honduras justamente pues viene de Nicaragua, solamente que allá funcionan
un poco diferentes porque los centros están ubicados en las fincas de café, ¿verdad? Ahí están esos espacios y ahí pues cada dueño de finca o cada productor de café pues se encarga de que eso funcione. Y acá en Honduras es un poco diferente porque se hace pues a través de la cooperativa, de los gobiernos locales y se instalan pues en una comunidad específica donde todos los niños pues pueden ir independientemente a la finca que vayan a cortar sus padres. Muy bien, si gusta avanzamos, Marilyn, con la siguiente diapositiva que nos habla Es- acerca de los riesgos que se exponen los niños y niñas en la caficultura. Como hablábamos el día de ayer, la caficultura es muy buena, sin embargo, hay muchos riesgos que los niños y las niñas pueden correr. ¿Y por qué cuidamos tanto a los niños? Porque realmente es una de las secciones más vulnerables que nosotros tenemos en la población y que estamos llamados pues a proteger y a cuidar. Según algunos estudios y diagnósticos realizados por World Vision Honduras, que es una ONG, sobre las actividades que realizan los niños y niñas en la industria del café, se identifican principalmente en el eslabón de la producción y de la cosecha. ¿Verdad? Eso pues yo sé que es muy conocido para ustedes, pero ¿qué riesgos podemos tener? Podemos tener 4 tipos de riesgos, probablemente podamos tener más, pero hoy vamos a ver 4 tipos de riesgos que tienen que ver con los riesgos físicos, con los riesgos biológicos, riesgos ambientales y con algunos riesgos sanitarios a los que se exponen los niños y las niñas cuando van a las fincas de café. En primer lugar, tenemos estos riesgos físicos que tienen que ver con las posturas, con las lesiones y con los accidentes que los niños y niñas pueden sufrir durante la corta de café. Si hablamos de las posturas, por ejemplo, se recuerdan que los niños siempre se colocan, en Honduras le llamamos tumbilla, por ejemplo, al depósito donde los niños y niñas van colocando el café que van cortando. Eso de alguna manera está haciendo alguna presión sobre su columna y bueno, pues no es bueno para ellos. Además, todo el día pasan en una posición de pie para pues, poder cortar el grano de café y por si fuera poco, pues les toca cargar ese grano que han cortado durante el día hasta el lugar donde hay pesa, es decir, hasta donde pesan el café para saber cuánto se cortó. Y como esos riesgos físicos, pues podemos tener también algunos accidentes, se puede caer un niño, se puede fracturar, se puede lesionar, y esas son situaciones que están relacionadas a los riesgos físicos. Pero también tenemos riesgos biológicos que tienen que ver con los animales, con las plantas, con las bacterias y los virus que puedan haber en una finca de café. Encontramos animales, por ejemplo, encontramos algunas plantas que pueden ocasionar daños en la piel, como alergias, por ejemplo. Encontramos bacterias y encontramos algún tipo de virus que de alguna u otra forma pues, puede ocasionar daños a los niños y a las niñas. Usted podría decir, bueno, yo corté toda mi vida y nunca sufrí un daño de estos, pero se recuerden que todos los organismos de cada persona pues funcionan de manera diferente, cada individuo es diferente y algunos pues son más susceptibles que otros a este tipo de riesgo. Entonces, en este caso la OIT ha revisado estos riesgos y ha dicho, estas situaciones pueden ocurrir en los niños y las niñas mientras se dedican al corte de café. También tenemos algunos riesgos ambientales. Estos pueden estar ocasionados por el ruido, por las temperaturas y por la humedad. En algunas ocasiones, bueno, en la mayoría de ocasiones más bien, recuérdense que por la mañana, cuando inician el corte de café, está una temperatura muy baja, ¿verdad? Hace mucho frío, pero luego esta temperatura van incrementando y van subiendo. Entonces, ese cambio de temperatura muy probablemente puede ocasionarles algún tipo de molestias a los niños y a las niñas, principalmente en la piel y en sus ojos. Y tenemos algunas situaciones sanitarias, como riesgos sanitarios, por ejemplo, la exposición a productos químicos, el consumo de agua contaminada, se terminó el agua que andaba o no supo dónde la dejó y bueno, le pegó sed y tuvo que tomar agua de una manguera, por ejemplo. Pues esas situaciones pueden ocurrir en las fincas de café, no hay saneamiento básico. Ayer veíamos que muy rara la finca que tenga, por ejemplo, un módulo sanitario. Entonces, situaciones como esas ocurren y más allá, por ejemplo, tenemos hacinamientos, incluso lugares donde hay corte de café, estipulan algunas cabañas o casas donde hay muchas personas que vienen de diferentes lugares y ahí se quedan todos. Esos hacinamientos pues provocan muchas situaciones que más adelantito las vamos a estar mirando. Y el tema de malnutrición, porque los niños y las niñas pues no comen muy bien en la finca de café. Comer helado no es sabroso para nadie y probablemente pues esto pueda generar algún tipo de malnutrición en los niños y en las niñas. Miremos la siguiente lámina. En esta siguiente lámina vamos a encontrar otros riesgos a los que se exponen los niños y las niñas en la finca de café. Y justamente miré un comentario por acá que hablaba del acoso. El acoso es uno de los principales riesgos que se exponen los niños y las niñas en la finca de café. ¿Qué pasa con una niña de 14, 15, 16 años que anda en una finca de café? Generalmente recibe acosos por parte de personas, incluso adultas, hacia esa niña
o hacia ese niño de repente. Y esto pues ustedes saben que ocurren los que han estado en la finca de café, que han cortado café, y bueno, todos ustedes son jóvenes caficultores, entonces seguro que han conocido algunos casos de acoso en las fincas de café, y por eso pues debemos de evitar los riesgos de exposición de los niños y las niñas a la caficultura en edades que no son adecuadas. También tenemos el maltrato. Generalmente esto puede ocurrir por parte del padre de familia. ¿Qué pasa cuando el niño bota el café que ha cortado? No le dice amablemente, ajúntelo, ¿verdad? Sino que probablemente pues se refiera a él de manera agresiva, ¿verdad? Incluso con agresiones a este niño, a esta niña por esa situación. ¿Qué pasa cuando se quiebra un hijuelo, cuando se quiebran las ramas, cuando el niño o niña está cortando con hojas o no está cortando adecuadamente el café o está cortando verde y maduro? Recibe reclamos por parte del dueño de la finca y esos reclamos no son buenos, que de alguna manera pueden generar maltratos y también algún tipo de agresiones. También existe competencia en las fincas de café. Muchos niños y niñas pues hacen competencias con otros. Vos no te podés cargar ese saco, ¿no? Que yo sí puedo, ¿no? Que vos no podés. Y generan un tipo de competencia para ver quién puede y para ver quién no puede. Entonces, esto de alguna manera pues siempre genera una situación principalmente emocional en los niños y las niñas. Y existe discriminación también. ¿Qué pasa cuando un padre de familia le dice a su niño mayor, mira que vos no servís para cortar, o mira que tu hermano menor corta más que vos, mira que ya tenés mucho rato en ese surco y no lo has podido terminar? Entonces, hay algún tema de humillación también que reciben los niños y las niñas y muchas veces por esa persona que debería, entre comillas, estar cuidando a este niño o a esta niña. Entonces son situaciones como estas que pueden ocasionar daños a largo plazo, como lo mirábamos en el espacio de ayer, y que no fácilmente pues este niño y esta niña pues va a poder superar estas situaciones. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? En primer lugar, una baja autoestima. ¿Qué pasa con este niño que su padre le dijo que no servía para cortar, por ejemplo? ¿Qué pasa con este niño y esta niña que el dueño de la finca le dijo, no vuelva a cortar aquí porque usted me está cortando mal el grano, por ejemplo? ¿Cómo creen que va a tener su autoestima? Pues obviamente no se va a sentir bien. Este niño de alguna manera pues va a tener falta de interés en las actividades de la casa. Viene súper cansado de la finca de café, no quiere hacer nada y lo que debería estar haciendo, que es jugar, divertirse, recrearse, no le va a quedar tiempo para hacer porque se va a las 6 de la mañana para la finca de café y va a regresar a las 5 o 6 de la tarde. Este niño solo quiere una cosa y es dormir, acostarse y dormir. Entonces esto de alguna manera va a ocasionar falta de interés. Y por otro lado se va a convertir en una persona vulnerable. ¿Qué pasa con estas niñas que de alguna manera han caído en la trampa de los adultos y pues muchas de ellas son víctimas de relaciones amorosas a tempranas edades? Y en muchas ocasiones ocurre que en la finca de café muchas niñas se casan, se las llevan de ahí, muchas personas que, incluso adultas, ¿verdad? Y hay una vulneración tremenda de los derechos también allá y van a procrear hijos a cortas edades, 15, 16, 17 años. Entonces, al final se vuelven pues personas vulnerables. Estas situaciones son las que nosotros debemos de considerar antes de tomar la decisión de llevar a un niño o a una niña a una finca de café. Lo bueno de todo esto es que a través de la organización comunitaria, nosotros podemos hacer algunas acciones que puedan mejorar esos ambientes y esos entornos, porque esperamos que la caficultura esté con nosotros por muchos años. En Honduras, por ejemplo, tenemos ya serias dificultades. De 8 millones de quintales que se estaban exportando, por ejemplo, en el 2017, pues hemos bajado, incluso en este año creo que anda cerca de los 6 millones. Hay que esperar que eso siga subiendo. Pero si no, pues tenemos algunas dificultades por una serie de situaciones, pero la organización comunitaria estoy muy seguro que va a ayudar muchísimo a poder mejorar estos espacios. En primer lugar, la organización comunitaria, pues lo vamos a conocer o lo vamos a llamar como una forma de estructurar una comunidad. ¿Cómo podemos estructurar una comunidad? Bueno, a través de la organización comunitaria. ¿Para qué? Para enfrentar esos problemas que existen en la comunidad y para poder identificar esas necesidades. Entonces, si nos vamos a organizar como comunidad, va a ser, en primer lugar, para organizar la situación de la comunidad. En segundo lugar, porque vamos a identificar los problemas que tenemos y vamos a dar posibles soluciones a esas situaciones que estamos teniendo. Un ejemplo claro puede ser, bueno, ¿qué pasa entonces si los padres no quieren llevar a los niños y niñas a las fincas de café? Busquémosles una alternativa, porque muy probablemente un padre de familia
tampoco quiere dejar a su hijo o a su hija en su casa solo, por ejemplo, pero no tiene otro espacio, entonces se lo lleva a la finca de café. Entonces sucede mucho eso en las comunidades, pero ¿qué pasa si tenemos un centro de cuidado? ¿Qué pasa si tenemos una casa de alegría? Vamos a ir a dejar a esos niños a esos espacios y el padre se puede ir a la finca de café. Eso se puede lograr con la organización comunitaria. ¿Qué busca entonces la organización comunitaria? La unión de esfuerzos. ¿Con quiénes? Bueno, podemos tener las ONGs, por ejemplo, lo que está haciendo Plan Nescafé, por ejemplo, extendiendo la formación para los jóvenes que se están dedicando al rubro del café. Entonces, unir esfuerzos con estas organizaciones, Sweet Contact, con Fundación Conducafé, USAID, Nestlé, para poder generar realmente esfuerzos comunitarios que sean a largo plazo. ¿Y qué va a producir esto? Bueno, unión de esfuerzos más acción, es decir, hacer algo, esto nos va a generar a nosotros automáticamente un bienestar integral para los niños y las niñas. ¿Y qué nos va a traer como resultado esto? Bueno, nos va a traer entornos protectores para la niñez. Entonces, la organización comunitaria realmente es muy importante y es muy clave para poder, de alguna manera, disminuir el riesgo de trabajo infantil y poder disminuir esos indicadores que tenemos actualmente en el rubro del café, ese involucramiento de mano de obra. Entonces, con la organización comunitaria, nosotros podemos lograr esas acciones. Ahora bien, hay un papel muy importante que dentro de la organización se despliega y es el liderazgo comunitario. Entonces, una organización comunitaria es cuando un grupo de personas, en términos sencillos, se unen para reflexionar sobre los problemas que afectan su comunidad y éstas pues buscan algunas soluciones. Los problemas pueden ser muy variados, pero pueden tener carácter social, pueden tener un carácter cultural, pueden tener carácter económico, político, productivo, etcétera. Los problemas de la comunidad pueden ser muy variados. Y si acá en el tema social, por ejemplo, ya tenemos pues el trabajo infantil, por ejemplo. Y aquí nosotros nos podemos enfocar y darle solución a través de una organización comunitaria. ¿Quiénes están en esa organización comunitaria? ¿Quiénes son esas fuerzas vivas o esas organizaciones que podemos ver en nuestra comunidad? Patronatos comunitarios, ¿verdad? Esas son la máxima autoridad en una comunidad, organización de líderes comunitarios que se han unido para poder desarrollar algunas acciones a nivel de la comunidad que permita fortalecer y mejorar las condiciones de bienestar para todos los pobladores. Juntas administradoras de agua. Casi en todas las comunidades tenemos juntas que se dedican a administrar y asegurar que todas las personas tengan agua y no solo agua, sino agua de calidad en las casas. No solamente agua entubada, sino agua de calidad que puede ser utilizada para el consumo humano. También tenemos asociaciones de padres y madres de familia. Esto lo vamos a ver principalmente pues en las escuelas. Ahí existen algunas asociaciones que pueden ayudar a contrarrestar los problemas que se están dando en los centros educativos. También tenemos agrupaciones religiosas que pueden fortalecer los valores cristianos en los niños y las niñas, valores éticos, valores morales. Los podemos ver desde los grupos religiosos. También tenemos los comités de prevención contra el trabajo infantil, que más adelantito les voy a estar hablando de qué es esa figura. Y podemos tener otras figuras a nivel de la comunidad. ¿Qué van a hacer estos actores? Van a trabajar por un objetivo en común, van a planear. Bueno, esta es la situación que tenemos y esto es lo que vamos a hacer. Van a enfrentar esos problemas sociales que les afectan y van a priorizar sus intervenciones. Van a decir, estos son los problemas que tenemos, pero en estos problemas el que más nos está afectando, el que más nos está doliendo, es este problema y este es el que vamos a abordar nosotros. En este caso, esto puede ser priorizado de acuerdo a cada una de estas organizaciones. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver qué pueden priorizar, por ejemplo, los comités de protección contra el trabajo infantil. ¿Qué son estos comités? Estos comités son una estructura comunitaria que de alguna manera ha sido organizada con el fin de realizar algunas acciones para la prevención del trabajo infantil. Ojo acá, es una estructura que ha sido organizada con un fin y es prevenir el trabajo infantil. Entonces, dentro de las muchas organizaciones que hay en la comunidad, podemos contar nosotros con un comité de protección contra el trabajo infantil. Y esto pues nos va a ayudar a identificar y a dar seguimiento a los casos de vulneración de derechos que nosotros nos encontremos en la comunidad. Tiene un reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en el caso de Honduras y operan principalmente en zonas rurales de municipios dedicados a la producción agrícola. En este caso, nosotros pues tenemos y contamos con algunos
comités a nivel de Honduras que están operando no solo en áreas donde existe corta de café, sino también en algunas áreas de las ciudades, por ejemplo. Y estos comités pues han sido juramentados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social bajo el Acuerdo Ministerial 177-2021. Y aquí pues una de las experiencias que podemos ver, tal vez le damos a la siguiente lámina, tiene que ver con las acciones que realizan estos comités de prevención de trabajo infantil o comités de protección del trabajo infantil. ¿Cuáles son esas acciones que realizan estos comités en terreno? En primer lugar, realizan una planificación. ¿Esto cómo lo hacen? Lo hacen internamente. Estos comités deben de generar un plan y en ese plan su principal enfoque debe de ser la prevención del trabajo infantil, reducir los índices de trabajo infantil que puedan tener en la zona y tiene que ver con el tema de sensibilizar, que es la otra acción, ¿a quién? A la comunidad sobre el tema del trabajo infantil. Mostrarle y decirle a la comunidad, vean, esto es el trabajo infantil. Estas situaciones son las que causan cuando los niños son expuestos al trabajo infantil. Entonces, cuando la comunidad está un poco más consciente de esa situación, es muy probable que puedan tomar acciones para la prevención del trabajo infantil. ¿Qué más hacen estos comités? Hacen un papel de incidencia. ¿Ante quiénes? Ante los gobiernos locales, pero también no solo ante los gobiernos locales para la gestión de recursos, por ejemplo, o para la gestión de políticas públicas, súper importante. Imagínense un municipio que declara libre de trabajo infantil. Esas políticas públicas pueden ser logradas a través de la incidencia y esto puede ser llevado a cabo, bueno, a través de estos comités. Tenemos un ejemplo en San Juan y en Tibucá. Los comités de protección contra el trabajo infantil y los comités de protección de la niñez, esa es otra figura, se unieron para poder presentar al gobierno municipal de San Juan una propuesta para poder disminuir los índices de trabajo infantil, pero también para mejorar los entornos de los niños y las niñas de la comunidad. Y lograron pues una política pública que hasta el día de hoy pues funciona en este municipio. También se hace incidencia ante los operadores de justicia. ¿Para qué? Para que los operadores de justicia cumplan con el papel que ellos tienen de poder dar seguimiento a todos los casos de protección de la niñez que son remitidos. Simple y sencillamente que puedan cumplir con ese papel que han sido creados estos operadores, que cumplan con ese papel. Entonces, los comités de protección contra el trabajo infantil hacen esa gestión de poder hacer incidencia ante gobiernos locales, pero también ante los operadores de justicia. Cuando ocurren situaciones de violencia o de vulneración de derechos en la comunidad, los comités ayudan a la comunidad para que puedan poner la denuncia y que esta denuncia pueda ser transmitida hasta los operadores de justicia y que esto pues tenga una respuesta positiva hacia ese caso que se está mencionando. Y también hacen un papel de gestión ante los socios locales para poder gestionar algunos recursos. Por ejemplo, los comités que ustedes miraron acá de Ocotepeque hacen gestiones ante los gobiernos locales, pero también hacen gestiones con sus compradores de café para que puedan estos compradores de café del extranjero invertir un poco de sus recursos en la sostenibilidad de estos centros de cuidado. Entonces, si miramos la siguiente lámina, vamos a ver algunas acciones concretas que han desarrollado los miembros de los comités de protección contra el trabajo infantil en la zona de Ocotepeque, principalmente. Número 1, el acompañamiento. Estos comités acompañan a los centros de cuidado mientras estos se encuentran en la temporada de cosecha de café, porque están abiertos, porque ahí tienen unas personas que están dedicadas a cuidar a estos niños y estas niñas que son hijos de los productores de café. Y ellos, como miembros de este comité, van y acompañan las acciones que se están desarrollando acá. También sensibilizan a la comunidad y a los socios sobre los efectos negativos del trabajo infantil. Recuérdense que en el tema de ayer hablábamos que una de las causas principales de que exista trabajo infantil son esas costumbres o tradiciones o cultura arraigada que tienen las poblaciones. Entonces, sensibilizar ayuda muchísimo para que la persona introspectivamente piense y diga, bueno, realmente el trabajo infantil es algo que yo debo de evitar, mi hijo no debería de estar en esa situación de trabajo infantil, yo voy a hacer algunas acciones que permitan mejorar lo que me corresponde a mí como padre, madre de familia, que me corresponde como operador de justicia, que me corresponde como gobierno municipal, en función de esta problemática que está ocurriendo. Aquí hay un trabajo muy bueno que hacen los comités y es de sensibilizar. Y la gestión que ya estábamos mirando anteriormente, que era como parte de lo que hacían también,
son algunos convenios de cooperación que se han firmado con el gobierno municipal, en este caso de la labor Ocotepeque, donde el gobierno municipal ya pues asigna algunos recursos para que estos centros puedan funcionar durante la temporada de cosecha de café. Y también hay algunas acciones que realizan con los compradores extranjeros de café, y donde ellos les dicen, miren, este café que nosotros le estamos vendiendo está libre de trabajo infantil, porque nos hemos asegurado de que los niños estén en un espacio seguro, y ellos pues pueden venderle esta idea a los compradores extranjeros y a ellos les parece mucho y pueden ser también utilizados como una de las acciones de sostenibilidad que puedan estar ocurriendo. Y aquí, como verán ustedes, este es el comité de la comunidad de Pachapa en la labor de Ocotepeque, y ellos son el comité de protección contra el trabajo infantil que tiene esa comunidad donde existe el centro de cuidado, y aquí pues tenemos la Secretaría del Trabajo que está haciendo una labor de juramentar estos comités para que sean legalmente reconocidos. Muy bien, ahora como persona joven yo puedo realizar muchas tareas y puedo hacer muchas contribuciones. Entonces, ¿cómo puedo yo como persona joven contribuir a la protección de la niñez? Antes de pasar a esta última parte, Marilyn, no sé si hay algunas preguntas o algunos comentarios que quisiera leer, y si no, pues yo con gusto avanzo con las otras diapositivas. Tenemos aquí un comentario de Marcela Valdés. Dice, es importante sensibilizar a las cooperativas, asociaciones, padres de familia sobre esas normativas, pero en paralelo debemos proponer estrategias que sean sostenibles en las fincas para evitar estos riesgos. Establecer centros de cuidado seguro incide en costos para la implementación, los cuales normalmente son cargados al costo de producción del café. Normalmente en nuestros países estas instituciones no tienen incidencia en todo el territorio. Sí, de acuerdo. Y yo creo que esa es realmente esa es una limitante, ¿verdad? Que tienen las organizaciones, las ONGs, las empresas, principalmente las ONGs, que no tienen una cobertura amplia. Por eso, aliarnos con el gobierno, en este caso con la Secretaría del Trabajo, pues nos da a nosotros un punto de partida muy bueno, porque podemos llegar a más poblaciones. Porque pues el gobierno está en todos lados y las organizaciones ya están en algunas áreas específicas. Entonces, justamente por eso es importante que se puedan realizar esas acciones y, en efecto, continuar sensibilizando a las cooperativas, a los productores de café sobre este tema de trabajo infantil, para pues poder asegurar que realmente este café está siendo cortado, está siendo cosechado libre de trabajo infantil. Yo sé que esta es una tarea ardua, porque tiene que ver con romper esquemas, romper paradigmas, con romper la cultura, incluso con desafiar esa cultura que nos ha dicho que los niños deben de trabajar, que los niños deben de ir a cortas edades a las fincas de café, donde nos vamos toda la familia a cortar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero situaciones como esas han ocasionado mucho daño en los niños y las niñas, y de repente nadie dice nada de esos daños. Pero ustedes, como jóvenes caficultores, están conociendo estas realidades que sí están, que sí existen, y que realmente podemos cosechar un café nosotros libre de trabajo infantil, poniendo en práctica algunas de estas acciones y algunas de estas alternativas que de repente ya están siendo practicadas en muchas zonas. Tal vez no tenemos que hacer una copia exacta de lo que está haciendo un lugar u otro, lo podemos contextualizar a nuestra realidad, a nuestro presupuesto, a nuestra conveniencia como comunidad, y podemos hacer muchas acciones para la prevención del trabajo infantil. Muy bien, ahora sí, Marilyn, nos vamos acá a ¿cuál podría ser ese rol, esa contribución que puedo hacer como persona joven. Si miramos la siguiente lámina, podemos ver nosotros que el rol en el entorno comunitario como joven puede ser mucho. En primer lugar, participar. La verdad es que no queremos jóvenes, y a ustedes realmente les felicito, más de 270 personas que están conectadas por acá, que realmente quieren participar en los procesos. A medida se van participando en los procesos de desarrollo, nos vamos dando cuenta de la realidad. Son muy pocos los jóvenes que están participando en las organizaciones de base comunitaria que hablábamos al inicio: patronatos, juntas de agua, asociaciones de padres y madres de familia, comités, etcétera. Son muy pocos los jóvenes que están participando, porque de alguna manera pues no han sido incluidos, y esto pues culturalmente, no, es que estás muy joven para participar. Pero la verdad es que no podemos hacer una contribución muy significativa desde estas organizaciones de base. Incluso el liderazgo y el relevo organizacional de las organizaciones de base comunitaria se va a centrar y se va a fundamentar en los jóvenes que tienen la comunidad. Por eso es importante que vayan participando en esos espacios, y sobre todo en procesos de formación como estos, que
pues justamente el plan Nescafé, a través de jóvenes caficultores, de Nestlé, de USAID, de Fundación Conducafé y de Sweet Content, pues están propiciando para cada uno de ustedes. Entonces, eso es muy importantísimo y qué bueno que lo están haciendo. También el tema de sensibilizar. Ustedes como personas jóvenes que ya recibieron esta formación, pueden sensibilizar a otros. Hey, escucha, evitemos el trabajo infantil. Fíjate que la vez pasada participé en un proceso, en una charla donde me dijeron esto y esto sobre el trabajo infantil. No lleves a tu niño. Hey, papá, mejor dejemos al niño acá en la casa. Busquemos otras alternativas. Yo creo que eso puede realmente hacer la diferencia y yo puedo realmente hacer una contribución muy buena a través de la sensibilización. Proponer también. Es importante. Miren, los jóvenes tenemos muy buenas ideas y podemos ser muy propositivos en la comunidad. Y no importa si en algún momento nosotros hemos presentado una idea ante personas adultas y nos han dicho que no. Hay que seguir proponiendo esas ideas, hay que seguir mostrando que realmente nosotros podemos cambiar las situaciones que están ocurriendo, porque hoy son jóvenes, pero mañana serán adultos. Hoy probablemente están solteros, mañana probablemente van a tener una familia. Hoy no tienen hijos y están viendo el trabajo infantil de largo, pero en futuro probablemente vayan a tener a sus hijos y no van a querer ustedes que ellos sufran las consecuencias negativas que trae el trabajo infantil que hemos venido mirando a lo largo de estas formaciones. También es importante que ustedes como jóvenes puedan modelar, porque si como jóvenes que se están fortaleciendo en el rubro del café, en la prevención del trabajo infantil, llevan a sus hermanos a la finca de café, entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? El cambio debe y tiene que comenzar por nosotros. Debemos de entonces comenzar a modelar una forma diferente de pensar y de actuar en la comunidad para que la persona realmente diga, hey, ese proceso que están recibiendo realmente ha sido muy bueno porque yo estoy mirando los cambios en estos jóvenes que están participando. Podemos modelar, podemos hacer esa acción de dar un testimonio. Y por último, asegurar el relevo generacional en la cultura del café. Los jóvenes que hoy tenemos por acá en algún momento se van a apropiar de ese cultivo del café y lo van a cosechar. Probablemente sus padres han cosechado su café con mano de obra infantil en ese rubro, pero ha sido tradicionalmente lo que ha ocurrido. No los culpamos, pero ustedes ya conocen ahora las directrices, ya conocen las legislaciones, ya conocen las nuevas formas de actuar y de pensar, incluso ya conocen que los compradores extranjeros de café están pidiendo que el café sea libre de trabajo infantil. Y por eso hay que asegurar un relevo generacional donde el cultivo del café siga siendo relativamente o muy bueno como está hasta ahora y que siga mejorando el cultivo del café, pero que también nos aseguremos que no exista mano de obra infantil en el rubro. Marilyn, no sé si tiene algún Sí, comentario. hay un comentario, nos dice Marcela, ¿cómo aseguro el relevo generacional si no puedo tener jornadas de enseñanza a niños y jóvenes sobre el trabajo vivencial de la caficultura, sin que esta enseñanza se considere trabajo infantil? Muy bien. El día de ayer, no sé si participó Marcela, pero hablábamos de algunas condiciones en las que los niños y las niñas sí pueden participar en las prácticas o en ese relevo generacional o en ese relevo de labores que se pueden hacer a lo largo de la familia. Es importante que un padre que es productor de café enseñe a su hijo o a su hija cómo es el cultivo del café, pero existen algunas normativas. Ayer hablábamos que en el caso de Honduras, arriba de 14 años, niños y niñas mayores de 14 años ya pueden hacer algunas actividades en el rubro del café, por ejemplo, siempre y cuando estas actividades que vayan a hacer en el rubro del café no pongan en riesgo la seguridad, la integridad, las emociones de los niños y de las niñas, su seguridad, su salud, su higiene, siempre y cuando como padres, como cuidadores, podamos asegurar que nuestros hijos van a estar en un espacio seguro, lo podemos hacer. La legislación en este caso de Honduras nos dice a nosotros que cuando nosotros como padres estemos ya listos y dispuestos para poder enseñar a nuestros hijos nuestra ocupación, en este caso el rubro del café, que lo podemos hacer siempre y cuando ellos ya hayan cumplido 14 años de edad. Puede ser que la legislación sea diferente en otros países, pero en el caso de Honduras, pues esta puede ser. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿O hay alguna otra, Marilyn? Una última, Emerson. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser esos actores, nos dice Luis Jarquín, cuáles podrían ser esos actores en las que se puede apoyar a un caficultor para informarse acerca del marco legal?
sobre la protección de la niñez y desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el pilar socialmente sostenible, ¿cuáles son los beneficios que el caficultor puede percibir dentro de su sistema de producción para incorporar estas prácticas de sostenibilidad? Muy bien, yo creo que esta es una tarea muy importante que la Secretaría del Trabajo puede hacer. Y lo más importante por acá es poner en agenda que los tomadores de decisiones y también de los gobiernos, no solamente de la Secretaría, también entran por acá en juego los gobiernos municipales que están interesados en este tema del rubro del café, incluso los propios dueños del proceso. ¿Quiénes son los propios dueños del proceso? Las cooperativas, las asociaciones cafetaleras, los productores deben de alguna manera buscar la información que requieren acerca de la legislación con respecto al trabajo infantil, porque probablemente no vamos a encontrar una legislación específica para el rubro del café, pero sí vamos a encontrar una legislación que va a regular las diferentes actividades laborales en las que los niños y las niñas se van a encontrar involucrados. Y eso nosotros pues lo podemos conseguir de acuerdo a nuestro país, la legislación que tiene, por ejemplo, o las políticas que tiene, las convenciones que existen, los decretos que existen con respecto al tema de trabajo infantil, que ya lo dan pues las secretarías. Y con respecto a los beneficios, estos beneficios, pues una vez que nosotros aseguramos y certificamos que nuestro café está libre de trabajo infantil, pues podemos conseguir de repente mejor precio en el mercado laboral. Pero fuera de conseguir un mejor precio, vamos a conseguir mejores condiciones para los niños y para las niñas que van a esas fincas de café como personas. No, no creería yo que vamos a querer estar exportando un café donde niños y niñas han sufrido accidentes, han sufrido maltratos, han sufrido abusos, han sufrido accidentes, por ejemplo, para cortarme ese café que yo estoy exportando. Entonces, una de las mayores ganancias es que yo sé que ese café lo han cortado personas adultas que tienen menos riesgos de situaciones de contexto o de entorno en el que se da esa corta de café. Muy bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos hablado acerca de los espacios seguros para los niños y para las niñas y que estos pues existen a lo largo de la comunidad, la familia, la escuela, la iglesia, etcétera, que son pues esos encargados de podernos establecer esos espacios seguros y cuál es la importancia de ellos. Hemos visto que la organización comunitaria es importante para poder abordar la problemática que existe en la comunidad, priorizar los problemas y trabajar en función de mejorar esas condiciones. Hemos visto que el liderazgo comunitario comprometido puede hacer que la organización comunitaria funcione y puede, pues, organizarse para poder identificar los socios y realizar algunas acciones en función de la prevención del trabajo infantil. Hemos visto también que los comités de protección contra el trabajo infantil son un mecanismo, son una acción, de repente, una alternativa para poder organizarnos a nivel de la comunidad y prevenir el trabajo infantil. Y hemos visto que también como jóvenes podemos tener una gran contribución para poder, pues, incidir positivamente en la vida de los niños y de las niñas. Ese ha sido el resumen. Hasta aquí. No sé si hubieran más comentarios, Marilyn, y si no, pues pasamos a la evaluación final de este proceso de aprendizaje. De momento no, Emerson. Solamente las felicitaciones por la clase y agradeciendo su cátedra. Muy bien, entonces pasemos a la evaluación final. Nos dice la primera pregunta. Esto tiene que ver cómo evalúa la clase con respecto pues, a la temática y a la metodología y pues la mayoría puesto que muy buenas, otros buenas y otros pues regular. Recuérdense que de aquí va a depender qué tanto saben ustedes del tema. Si no sabían probablemente mucho del tema, los temas les pudieron haber parecido muy significativos o probablemente pues si ya sabían mucho del tema, pues los temas les parecieron a ustedes de repente no tan importantes. Lo importante acá es que ustedes ya manejan la información. Así es, les invitamos entonces a dar clic al enlace que les está apareciendo ya en el chat, si no con su teléfono, tomar el QR que aparece en pantalla y poder dar respuesta a estas preguntas. Muy bien, la primera dice, con la adopción de los espacios seguros, ¿qué buscamos? Aumentar el nivel de empleo de una comunidad, participar en entornos protectores para la niñez o posicionar o hacer un posicionamiento político de líderes comunitarios. Obviamente, lo que buscamos, ¿verdad? Pues lo pudimos ver durante el transcurso de la clase. Tenemos 13 personas que hasta ahora pues están contestando la primera pregunta. Les animamos para que ustedes pues, puedan dar esas respuestas. Muy bien, si miramos la siguiente pregunta, Marta.
La organización comunitaria permite a la comunidad, número 1, desarrollar acciones por el beneficio de unos pocos, quiere un protagonismo de líderes comunitarios o busca enfrentar los problemas comunitarios que les afectan a todos. Y ya tenemos 23 respuestas con base a esa pregunta. El 74% dice que enfrentar los problemas comunitarios que les afectan a todos. Muy bien, si le damos la siguiente pregunta, María. La tercera pregunta nos dice, son roles que realizan los miembros de los comités de protección contra el trabajo infantil. Número 1, identificar y reportar los casos de bienestar de la niñez. Número 2, sensibilizar o hacer una sensibilización comunitaria sobre la protección de la niñez, incidencia ante autoridades locales o todas son correctas. Y pues por acá tenemos 70 respuestas y el 68% nos ha dicho que todas esas acciones deben de realizarlas los comités de protección contra el trabajo infantil. Y la última pregunta nos dice, como persona joven, yo puedo formar parte de alguna de las estructuras comunitarias, como OBCs de la comunidad, participar en procesos de formación comunitaria, ser un ejemplo en mi familia y en mi comunidad, proteger a la niñez o todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer como personas jóvenes? Formarse, participar, ser un ejemplo y proteger a la niñez. Si consideran que todas esas pueden hacerlas como jóvenes, entonces pues seleccionen todas las anteriores o todas son correctas. Y acá pues tenemos 128 respuestas con respecto a esta pregunta. Por acá me despido, Marini, muchas gracias por el espacio, gracias jóvenes caficultores por participar y qué bueno pues que estamos en este proceso y el rubro del café es algo bueno que necesitamos seguirlo fortaleciendo y sobre todo pues prevenir el trabajo infantil y buscar las mejores alternativas para poder tener mejores entornos para nuestros niños y para nuestras niñas. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Excelente, excelente clase la de este día. Agradecemos pues a nuestro estimado Emerson, ¿verdad? Y a nuestros aliados estratégicos de Sweet Contact, ¿verdad? Que nos brindaron una excelente clase el día de hoy. Bueno, estimados jóvenes, hemos llegado al final de la clase de esta noche ya, ¿verdad? Ahí tienen pues nuestro correo electrónico y nuestro número telefónico, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, ¿verdad? Y pues, o algo que quieran hacernos compartir, pues ahí están los canales, ¿verdad? Y nosotros con todo gusto vamos a atenderles. Agradecerles a cada uno su participación y su asistencia en esta clase. Para nosotros es muy importante, ¿verdad? Que pongamos en práctica todos estos conocimientos, ¿verdad? Que vamos adquiriendo en cada una de nuestras clases para ir mejorando. Recordarles, antes de finalizar la sesión, registrar su asistencia, ¿verdad? Estar pendiente de nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar como Jóvenes Caficultores HN. Y si Dios lo permite, pues vernos el día de mañana, ¿verdad? En otra clase más. Así que muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches.